pasando? ¿Me está leyendo la mente? ¿El psicoanálisis ni es ciencia? ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a un segmento más de La culpa es de Freud. Yo soy la maestra Cristian Gabriela y nos acompaña nuestro querido amigo Emil. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias de nuevo por la invitación aquí a tu espacio de La culpa es de Freud. Es un gusto tenerte por acá y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Habíamos estado un poquito ausentes, pero ya andamos por acá. Cuéntanos de qué película vamos a hablar hoy, Emil. Pues vamos a hablar de una película a la cual ya habíamos reaccionado al tráiler anteriormente y es Matrix Resurrections, o esta cuarta película de Matrix, sin contar la de Animatrix, ¿no? Que viene a ser como una especie de spin-off. Y bueno, pues hay como muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque como lo había yo comentado en el análisis del tráiler, Matrix fue una película que me inspiró mucho para iniciar en este mundo del cine. Sin embargo, pues lamentablemente tal vez había muy altas expectativas por esta franquicia y tal vez no necesariamente cumplió con lo esperado, ¿no? Sí, la verdad es que yo también la estaba esperando con mucha ansia, pero pues no me convenció del todo. Definitivamente hay algunos puntos o varios que se pueden rescatar de los que vamos a platicar en esta ocasión, pero pues sí, no era definitivamente lo que yo esperaba. En ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? ¿Les gustan las películas de Matrix o de plano no? Y también aquí es el punto importante para avisarles que haremos algunos spoilers, pero eso pues no los limita a que puedan ver este video, ¿no? Sí, no, porque al final pues no importan mucho los spoilers, sino lo que la película en sí te haga sentir, ¿no? A nivel particular. Es decir, puedes tú saber qué es lo que va a pasar, pero lo importante es que la vivas. Y si realmente no te hace sentir algo es porque tal vez no necesariamente es una muy buena película. Incluso, ¿no? por eso hay veces que uno ve alguna película muchas ocasiones, ¿no? Bueno, yo sí he visto varias películas varias veces. Causando la misma emoción, y en ese sentido no tiene que ser una película así súper ultra de culto o de este mal llamado cine de arte, ¿no? Para que sea una buena película. O sea, si te gustan las de Rápido y Furioso porque apelan a tu gusto a los autos, pues no hay ningún problema. Claro. ¿No? Y bueno, ¿qué tal que empezamos con un breve resumen ejecutivo de qué se trata la película, ¿no? Sí, pues a grandes rasgos, como que a Neo le borran un poco su memoria, ¿no? Y se supone que lo reinsertan a la Matrix, pero como borrando un poco su memoria que había sobre él, ¿no? Y entonces lo vuelven un programador de videojuegos, lo cual se me hace relativamente gracioso y simbólico para la historia. Y bueno, pues ahora en vez de que haya un arquitecto, ¿no? Como en las anteriores sagas, ahora es la figura de un psicoanalista. Yo siento que un poco apelando como a esta cuestión de la construcción de sueños o cosas así, ¿no? Como si vivir en la Matrix fuera una especie de sueño, de mundo onírico, ¿no? Y bueno, pues qué más, básicamente eso, ¿no? O sea, sí, está Trinity por ahí también. Hay de repente como ciertas, o más que ciertas, muchas referencias a las otras películas. Uh-huh. Tratan de encontrarlo, de rescatarlo. Pues no pueden faltar las clásicas escenas de pelea, de toda esta cuestión de acción. Y Trinity tiene que elegir si se quiere desconectar también o no, y está como esa duda, pero yo creo que principalmente, no sé, yo me quedé con esa sensación al final, casi como que era una historia de amor con motos y explosiones. Sí, pues creo que sí, es como un cuento de hadas, ¿no? Con parafernalia de Matrix. Pero bueno, o sea, digo, perdón, yo nada más para abordar muy brevemente lo cinematográfico y si quieres ir a hacer un análisis también breve de todos los demás conceptos que se abordan, yo diría que más allá de justamente una película de Matrix o de ciencia ficción, yo la siento más de momento en
entre una farsa, entre una autoparodia, ¿no? Como estas películas que había hace tiempo de Scary Movie o de Loca Academia de Pilotos. Yo así siento como si fuera, no es otra película de Matrix, ¿no? O algo así. Sí la siento bajo, o sea, siento que tal vez así funcionaría, porque como película de ciencia ficción, como película de acción, como película de Matrix, a mí no me terminó de gustar. Quiero pensar que en el fondo es una especie de farsa, así se llama el género, como una especie de ensayo de las hermanas Wachowski. Bueno, en este caso nada más era creo que Lana Wachowski. Pero bueno, tal vez es como quererle atribuir muchas cosas a la directora. Tal vez no necesariamente era su intención y simplemente quiso hacer cualquier cosa para seguir pues sacando dinero de esta franquicia. Se le hizo bonito y buena idea y tuvo los medios para poder hacerlo, ¿no? O tal vez estaba comprometida en un contrato, algo así, no sé. Pero bueno, tenemos esto que ya vimos, ¿no? Y bueno, sí, a grandes rasgos en el aspecto cinematográfico siento como que muchas veces el CGI, o sea, los efectos especiales generados por computadora son tan artificiales que quiero creer que también fue la intención de la directora, de los productores, para darnos a entender que es un mundo ficticio, ¿no? Que es un mundo como irreal, ¿no? Esta cuestión de la Matrix. Y incluso a veces está en la física de las cosas, en los golpes, en cómo desvía de pronto Neo los misiles, las balas, todo eso se siente tan irreal que quiero pensar que justamente fue la intención darnos a entender como que es algo que no es la realidad, ¿no? Y que aparte de todo, bueno, al final hay un debate interminable de qué podría ser la realidad, ¿no? Sí. Y que incluso lo plantean desde la misma... desde la película 1, de la primera, donde dice, en realidad crees que eso es aire lo que estás respirando, que si lo real es lo que percibes con tus sentidos, y bueno, si nos metemos en la can no terminaríamos hoy, ¿no? Pero bueno, yo creo que también otra cuestión, aparte de esto de los efectos, tiene que ver como con la historia, ¿no? Yo decía que es una historia como de amor, casi, pero desde mi perspectiva particular yo siento que puede ser un tanto riesgoso quedarnos con esa idea, que no nada más es en esta película, ¿no? Yo creo que es una cuestión un tanto hasta general de repente en nuestra sociedad, pensar que el amor es lo que nos va a dar esa sensación de completud, el bienestar absoluto, el encontrar a nuestra media naranja, como esto que se cree, y que aquí se muestra donde Neo necesita a Trinity para poder en realidad ser el elegido, para tener la fuerza, para poder seguir existiendo, entre otras cosas, ¿no? Y pues muchas ocasiones en la realidad, en la vida real, digámoslo así, pues no necesariamente es de esa manera, ¿no? Incluso muchas veces genera más sentimientos de frustración, de enojo, de tristeza, de desesperanza. Es decir, ¿quién no ha tenido problemas en la propia pareja? Porque es parte de la humanidad y de los vínculos afectivos que vamos estableciendo, ¿no? A mí también me llamó mucho la atención que aparezca esta figura de, pues no sé si era psicoanalista, tal vez psicólogo, un poco psiquiatra, no lo sé, por esta parte de los medicamentos. Yo sobre todo como por estas técnicas que de repente utilizan, ¿no? Ante la ansiedad, el tocar, en realidad, el frotar con sus manos sus piernas o darse cuenta que en realidad es real, valga la expresión, lo que está a su alrededor, que no es una alucinación. Incluso por momentos hay una parte donde le dices que estás teniendo un episodio psicótico, ¿no? O esto es una alucinación, pero en realidad no hay un momento en el que le pueda dar lugar a ese discurso de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, como de repente pasa en algunas terapéuticas, y prácticamente le está diciendo, es que tú estás mal porque tienes esto o porque tienes aquello, ¿no? Como si en realidad la vida fuera tan fácil y hubiera un manual y uno cumpliera con ciertas cosas y ya eso nos hace sentir satisfechos, ¿no? Hace algún tiempo escuché a alguien que decía, pues es que sí, tengo todo, tengo casa, tengo alimento, estoy estudiando lo que quiero, pero me siento vacío, ¿no? ¿Quién no se ha sentido de repente así, no? Sí, pues es la falta lo que nos ayuda a movilizarnos, ¿no? Y sí, en ese sentido parecía que es un híbrido entre psicólogo, psicoanalista, porque no hay un momento donde dice que no utilizan la palabra locura, que es algo muy del psicoanálisis, pero también de pronto se siente psiquiátrico porque habla como de, bueno, él le receta medicamentos, cosas así, ¿no? Que es con lo que de pronto lo tiene como atenido a la Matrix, ¿no? A seguir como este papel que le asignaron de ser un programador de videojuegos y nada más, y en el cual él encuentra el absurdo,
que es ahí donde entra un poco la paradoja de destino o libre albedrío. Pareciera que de pronto Neo llega como al absurdo, ¿no? Que es este concepto del cual habla Camus, que Camus no necesariamente era existencialista, pero aborda un poco esta cuestión del existencialismo en sus obras, en el que tal vez después de darse cuenta que todo era tan cíclico, ¿no? Como este eterno retorno nietzscheano, es como este absurdo el que le sirve como de punto de partida para empezar a preguntarse, a cuestionarse, esa era la palabra que buscaba, si lo que está haciendo es real, si es más bien un mal sueño, si ella había vivido otras vidas, como esta cuestión del déjà vu, ¿no? Y todo eso, que en la película el déjà vu se muestra como un error en la programación, ¿no? Pero es, bueno, en conclusión, el absurdo justamente el punto de partida, el que le ayuda a empezar a cuestionarse las cosas y justamente le ayuda a movilizarse, ¿no? Como esta falta justamente de sentido, esta falta de algo que lo haga sentir pleno, es lo que lo hace empezarse a cuestionar, a movilizarse y empezar a hacer cosas como nos pasa a todos, ¿no? Y es que aparte yo creo que ahí es interesante porque es deslindarse un poco. Yo creo que tener la idea del destino como algo preconcebido, como algo que ya está escrito por Dios, por el universo, por quien sea, es relativamente cómodo, ¿no? Porque nos hace tener cierta certeza o cierta garantía o seguridad de que eso es lo que se tiene que hacer, pero más allá de esa comodidad, también de alguna manera es deslindarse o responsabilizarse de su propia de su propio deseo, de su propia responsabilidad, de sus propios actos, y que es algo que pues socialmente vemos, ¿no? También, o que a veces nos permiten mascararnos, por ejemplo, incluso a través de las redes sociales, de esta fantasía o de este mundo paralelo, de este mundo alterno, y que ahí también hablan un poco como de los agentes, pero que ahora ya no son solo agentes, sino son bots, ¿no? Que es como esto que se usa en las redes sociales también. Sí, no, o sea, estos bots como entes ficticios que controla una sola persona para generar como opinión pública al respecto de un tema, ¿no? Y que funcionan en buena medida como un sistema panóptico, ¿no? Que estos bots pueden llegar a denunciar un acto patológico en una persona, en la sociedad. Por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que un político le paga a una agencia para generar bots, para con eso generar una opinión pública respecto a un político, ¿no? Es decir, este político tiene una enfermedad mental o es bueno, es malo guapo, o algo como así, Peña ¿no? Nieto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y al final de cuentas, pues estos entes que son los bots funcionan como una especie de extensión, ¿no? De una persona o de un ente que representa algún interés, como para denunciar ciertas cosas, ¿no? Sí, o de un sistema que busca el control al final también, ¿no? Y yo me quedé pensando en ese sentido, ¿qué tanto en realidad, pues no, valga esta expresión, qué tan real no pudiera ser que seamos bots en algún momento, ¿no? Es decir, que hagamos ciertas cosas como por esta opinión pública que está construyendo alguien más y que a veces las personas incluso pueden estar dispuestas a hacer lo que sea, a morir, a sacrificarse, a pelear, a, no sé, muchas otras cosas por una ideología impuesta por alguien, que eso es relativamente normal, pero es un poco lo que se ve en esta película, ¿no? O sea, él ni sabía qué tal que en realidad ni era el elegido, pero hubo un grupo de personas que llegaron, que le dijeron, no, sí, es que tú eres, y casi desarrollan una especie de delirio mesiánico, ¿no? Donde alguien, al verse tan vulnerable e indefenso, está como esa contraparte o esa defensa de, bueno, sí lo soy, o trato de no aceptar esa falta o esa vulnerabilidad porque yo soy el que va a salvar al mundo, a la humanidad. Sí, pues al final Neo es como una especie de metáfora de un Mesías, de Jesús, ¿no? De una figura mesiánica, ¿no? Sí. Que en este sentido iba a salvar a Zion, que en esta ocasión se llama Ion, Ion, me parece. iOS, como el sistema operativo de Mac. Que al final pues también es la representación como de la humanidad, ¿no? Zion. Y bueno, yo nada más como para cerrar mi participación y abordar un poquito ahí medio a lo lejos esto que hablabas del amor, y también desde el punto de vista cinematográfico hablar del guión, que de momento se siente
como si no tuviera una estructura, como si tuviera muchos agujeros, ¿no? O sea, como que no hay curvas dramáticas, como que no hay causas y consecuencias, como que pasa todo de forma relativamente aleatoria. Pero a veces lo siento como si esa misma fuera la intención autoral, como que de pronto los personajes pareciera que hasta rompen la cuarta pared, ¿no? Como que hablan incluso a la cámara y te dicen todo esto nada más es una autoburla, ¿no? Y eso lo veo en esta parte en la que el personaje del psicoanalista les dice a Trinity y a Neo que como que la humanidad se deja guiar mucho por las emociones, ¿no? Y digo, eso es algo como muy común, que nosotros nos dejemos guiar por las narrativas que están construidas a través del pathos, es decir, a través de la emocionalidad. Y digo, tan es así que por eso como que tendemos a buscar mucho este tipo de películas de amor o como muy dramáticas o incluso cuando vamos a elegir a un político nos guiamos a través de lo que nos hizo sentir, ¿no? Ese político y no necesariamente a través de una opinión racional o lógica, a lo que nos hizo sentir sus spots o sus discursos, ¿no? Es decir, incluso son muy emblemáticos discursos como los de Martin Luther King, como Malcolm X, ¿no? Que utilizaban como mucho el ímpetu de un sector, ¿no? De un grupo de personas para llegar a su emoción y con eso movilizar masas. Y bueno, eso lo digo porque de pronto un poco así se siente el guión, como que realmente no tiene una estructura, pero apeló mucho como a nuestra nostalgia, ¿no? Como a las emociones que nos hacía sentir ver la película de Matrix. Y que si bien nos pudo haber decepcionado mucho, al final logró su cometido, que fue pues que fuéramos a ver la película, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues al final el objetivo para los directores, para la directora, para los productores, pues se cumplió. Es decir, no importa tal vez que sea una muy buena o mala película, sino al final lograron movilizarnos a través de nuestras emociones, de lo que llegamos a sentir por Matrix en un momento dado, ¿no? Y en ese sentido se siente como si todo esto fuera realmente más bien una farsa, sin otra pretensión de ser una película de ciencia ficción o algo más, ¿no? Sí, y que bueno, de pasada podemos, aparte de la nostalgia y sentir una mezcla de sensaciones por lo que nos generó la película y tener las expectativas y de repente no salir tan conformes como nos pasa en la vida, pues denuncia mucho esto de qué tan importantes son los afectos de nosotros como humanos y qué tanto nuestra condición psíquica ha evolucionado. En realidad será a la par de la tecnología, muy probablemente, ¿no? Uh-huh. Muy probablemente en la cuestión de la vida anímica, pues seguimos todavía en algo muy primitivo, a pesar de todos estos artificios que como civilización, que como humanidad hemos podido construir casi como una especie de defensa ante la impotencia que hay ante la naturaleza y ante muchas otras cosas que desconocemos, ¿no? O sea, estamos en un planeta, en una galaxia y quién sabe qué más haya, y entonces pues es como un intento de tratar de sentir el control de ciertas cosas y evidentemente pues eso está íntimamente ligado con los afectos que nos removió mucho esta película, ¿no? Sí, bueno, y qué bueno que tocas este tema, ahora sí ya como conclusión final, pues esta cuestión que dices de la evolución, de la tecnología, ¿no? Y cómo a veces hay como estas voces apocalípticas que dicen que cuando se acabe el internet, cuando se acabe la electricidad, se va a acabar prácticamente como la humanidad, ¿no? La civilización. Esto que es un constructo al final también que se le llama civilización. Y pues yo pienso que tal vez no necesariamente, sino que más bien justamente es un afán de sentirnos como desprotegidos, ¿no? De que si se nos acaba el internet ya se nos acabó el mundo. Y eso pasó hace poco, que hubo como hay una desconexión con WhatsApp y todos andábamos como hormigas descabezadas sin saber qué hacer. Pero la realidad es que pues creo que como humanidad hemos vivido más tiempo sin toda esta tecnología que lo que llevamos viviendo con tecnología, ¿no? Y en ese sentido, justamente pareciera que más bien somos como primates con tecnología. Es decir, como dices tú, estamos todavía en cuestiones, en pensamientos muy primitivos. Tenemos como características psíquicas intrínsecas muy primitivas que justamente tratamos de tapar con estas creaciones tecnológicas, pero que pienso yo que son un arma de doble filo, porque si bien sí nos han ayudado a desarrollarnos en muchas cuestiones y a facilitarnos la vida,
también pienso que debemos darnos cuenta de ese mundo que hay detrás de la pantalla, ¿no? Y que es un mundo que cada vez más nos están arrebatando las personas poderosas, ¿no? Es decir, parece que cada vez nos van achicando más el espacio y nos van como segregando en espacios más pequeños a través de esto que están generando en el metaverso, de esta nueva creación de Mark Zuckerberg que es Meta, en el que van a decir tú vas a vivir en un cuarto como si fuera todo un universo, cuando en realidad todo el mundo es toda esta extensión, ¿no? Y si bien puede ser algo relativamente favorecedor para poder cumplir ciertos deseos que simplemente son imposibles, ¿no? Tal vez como simplemente volar como Neo, tal vez en este metaverso ya lo podamos hacer, o hasta sublimar ciertos deseos intrínsecos que tenemos como humanos. Si bien para eso puede funcionar la tecnología, también pienso que no es tan favorecedor que nuestra historia no esté materializada en algo, en un sustento físico, ¿no? Pensar que nuestra tecnología está subida en una nube que de buenas a primeras alguien puede borrar de un plumazo y decir tú no exististe en esta etapa de la historia, ¿no? Pues eso es lo peligroso también, o sea, quedarnos con la idea de que nuestra vida y todo está únicamente ahí, en las redes sociales, en la tecnología, en el internet, en la nube, y que definitivamente pues eso nos limita en las habilidades interpersonales que podemos llegar a tener. Yo conozco muchas personas que tienen muchos seguidores, muchos amigos, son muy activos en las redes sociales, llegan, se presentan con alguien y no saben ni siquiera entablar una conversación, y yo creo que ese es un mal de estos tiempos y que probablemente pues no sé cómo vaya a seguir, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta película definitivamente no sabemos ni sabremos tal vez cuál sea realmente la intención de los productores, de la directora, pero pues por lo menos un rato nos hizo pasar, sí, nos permitió hablar de algunos temas importantes, claro, analizarlos, nos permite hablar o plantear estos puntos, y nos gustaría en ese sentido pues también conocer cuál es su opinión, ¿no? Sobre estos temas, sobre la película en general. Y bueno, ya para concluir, Emil, ¿cómo te podemos encontrar hablando de las redes sociales? Pues a mí me pueden encontrar como Emil-50mm. Me da risa porque digo, al final de cuentas estamos condicionados a vivir en este mundo virtual. Pero bueno, ya igual también nada más para concluir me gustaría decir que si algo nos, para bien o para mal, si algo nos ha dejado esta pandemia es darnos cuenta que nos necesitamos como humanos, que a través de la virtualidad no fue lo suficiente como para llenar nuestras necesidades humanas de contacto con el otro, y pues creo que ahora con las precauciones debidas evidentemente con esta cuestión de la pandemia, pero no hay que dejar de procurar estar en contacto real con el otro, en contacto físico y no solamente a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo me pueden encontrar como Emil-50mm, ahí pueden ver las cosas que hago de fotografía, algunas cosas de producción audiovisual, y pues pueden seguirme, pero ojalá más bien puedan de pronto, o haya la oportunidad de que puedan apreciar lo que podemos hacer de manera física, ¿no? Sí, y para eso, bueno, también en este mundo virtual nos pueden encontrar también en Oriente Media, y a mí me pueden encontrar como Chris Dex. Y pues esperamos que nos comenten qué les pareció este video, qué les pareció la película, y esperamos vernos en la próxima. Muchas gracias, Emil. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión.